Mateo fue un publicano. Si alguien no entiende la palabra publicano, les voy a dar dos posibilidades, dos sinónimos que seguramente lo podéis identificar. Mateo era un aduanero, ¿entendéis la palabra aduanero? O un banquero, ¿entendéis la palabra banquero? Pues eso era Mateo. Mateo era un banquero y era un aduanero. Cobraba los impuestos allí en la región del mar de Galilea, por allí por Capernaum. Él tenía su banco. Y estando en esa labor de aduanero o de banquero, un día Jesús lo llamó. Soberanamente lo llamó. Una de las cosas interesantes en la Biblia, uno aprende desde el principio, es que Dios nunca ha llamado a un ocioso, a alguien que esté con los brazos cruzados o sentado sobre sus manos. Dios siempre ha llamado a personas ocupadas. Mateo era un aduanero, Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, Juan y Jacobo eran pescadores, Pablo tenía otra más un poquito más negativa ocupación. Pablo era perseguidor de la iglesia. Algo estaba haciendo, estaba persiguiendo a la iglesia cuando Dios lo llamó. Y Mateo era, como he dicho, este tipo de persona. También se le conoce con el nombre de Leví. Él era un judío, lo odiaban muchísimo porque había vendido sus servicios al Imperio Romano para poder ser aduanero y cobrador de impuestos. Ese cargo tuvo que comprarlo y tuvo que pagar seguramente una fuerte suma de dinero. Pero el Señor lo llamó y lo transformó. Y él estuvo con Cristo desde el principio del ministerio del Señor. 3 años y medio. Tremendo seminario teológico y práctico experimentó Leví o Mateo. Y este hombre escribió el primero de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en la historia de la iglesia ese es el orden tradicional. Por un montón de años, por 18 siglos, la iglesia entendió y creyó y aceptó que Mateo fue el primero de los evangelios en ser escrito. Fue mucho después que algunos supuestos eruditos e inteligentes dijeron que fue Marcos el primer evangelio, pero os aseguro que fue Mateo. Este evangelio fue el libro de texto de la iglesia primitiva. Los cristianos de los primeros siglos, cuando eran instruidos, lo que llamaríamos hoy la catequesis de los cristianos, cuando eran instruidos por sus maestros, el libro que tenían que leer era el Evangelio según Mateo. Mateo escribió este Evangelio por varias razones, pero una, y la primera quizá, fue demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Esa era una pregunta que los cristianos de los primeros siglos tenían en sus mentes y formulaban. ¿Era de verdad Jesús el Mesías prometido
en las escrituras del Antiguo Testamento, aquel del cual habló Isaías y Jeremías y los profetas menores y otros autores, escritores del Antiguo Testamento. Y Mateo demuestra que efectivamente Jesús era el Mesías prometido. Comienza su evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y eso indica que Mateo estaba firmemente convencido de que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante todo lo que Mateo escribe tiene que ver con eso, con el hecho de que Jesucristo era el Mesías prometido. Nos dice quiénes fueron sus padres terrenales, nos habla de cómo sabios del Oriente vinieron a adorarlo o a rendirle homenaje, le llevaron presentes, regalos, y luego nos habla de cómo fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Todos los que iban a Juan para ser bautizados iban porque reconocían que eran pecadores, confesaban sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Pero Cristo no tenía pecados que confesar. Él es el Inmaculado, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él no tenía pecado. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Pues hay razones. En primer lugar, el Señor quería identificarse con la raza humana a la que había venido a salvar. Quería identificarse con la nación a la cual Él había venido también a salvar. Y también con su bautismo comienza su ministerio profético. Y en el bautismo, en el momento del bautismo, Él es lleno del Espíritu Santo para que comience su obra, su ministerio. Y además, mediante ese bautismo hay una fabulosa, tremenda revelación de la Trinidad. En el momento de su bautismo, dice la Escritura que se escucha la voz del cielo. Por lo menos Juan el Bautizador la oyó, el Padre Celestial hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se ve, Juan vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. ¿Por qué el Espíritu desciende en forma de paloma? Pues el Espíritu es invisible. Tenía que descender en algún tipo de forma visible para que Juan pudiese verlo. Y Juan lo vio. Y también ahí está el Señor Jesús, el Mesías. De manera que el Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende y ahí está el Señor Jesucristo, la Trinidad. E inmediatamente después de su bautismo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué fue tentado Jesús? Esa es otra gran pregunta. Si importante es la pregunta de por qué fue bautizado, también muy importante es la pregunta por qué fue tentado Jesús. Bueno, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado en la esfera de su humanidad. Y Él fue tentado no para ver si podía pecar, sino para demostrarse que no podía pecar. Él fue tentado en la semejanza de cómo fue tentado el hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén fue tentado y fracasó. Cristo no fracasó. Él vino a hacer la voluntad de Dios y venció por el poder de Dios, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo a las tres tentaciones a las que fue sometido, y salió
victorioso. Fue tentado en la esfera de su humanidad, pero salió victorioso para demostrar que Él era y es el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y cada uno de nosotros aquí que conoce a Cristo como Salvador debe estar agradecido a Dios de que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido tentado en toda la intensidad de la tentación, Él venció. Y es por eso que Él es compasivo con nosotros cuando somos tentados. El resto del Evangelio de Mateo tiene la finalidad de demostrar eso, que Él es el Rey Mesías prometido. Tanto el Sermón del Monte, que aparece en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, como los milagros que Él hace en los capítulos siguientes, capítulos 8, 9 y 10 del Evangelio, demuestran que Él es esa persona divina prometida y ese Rey Mesías prometido. Luego, sus enseñanzas, las parábolas del capítulo 13, tremendas enseñanzas, demuestran que Él es ese Rey Mesías prometido. Y así, todos los capítulos que encontramos en este Evangelio tienen que ver con eso. Y cuando